amigos, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión tenemos una pregunta para responder. Nos la mandan de Santiago de Chile, una persona que sigue nuestro canal y que nos felicita reiteradamente. Bueno, vamos a ver si conseguimos no defraudarte y lo hacemos cada vez mejor, Dios quiera. Bien, la pregunta se entronca dentro del concepto del tiempo. ¿Qué es el tiempo? No se sabe, nadie lo sabe. Einstein decía que el espacio-tiempo, porque el tiempo solo no puede caminar, tiene que ser con el espacio, es lo mismo, y además varía el concepto del tiempo yendo a la velocidad de la luz. Es muy complejo explicar lo que es el tiempo. Hay algunos autores que dicen que no tienen por qué estar relacionado el espacio y el tiempo. Aunque matemáticamente Einstein lo demostró, sin embargo hay personas que dicen que el tiempo por sí mismo es una dimensión. El tiempo es absolutamente subjetivo. Depende de quién lo percibe y la conciencia que ejercitamos al percibirlo. Si yo estoy en un momento de dolor, de sufrimiento, os aseguro que el tiempo dura muchísimo. Sin embargo, si estoy gozando, si estoy disfrutando, el tiempo se hace más corto. Veis que depende de la percepción que cada uno tenga del tiempo y de las circunstancias que inciden en su vida o en ese momento. Por otra parte, una persona que es oligofrénico, es decir, que no tiene conciencia o un autista profundo, seguramente él no concibe el tiempo como nosotros. Seguramente él no sabe lo que es el tiempo. Tiene una función vegetativa. Por eso, lo mismo que el universo, lo mismo que la física cuántica explica, es muy difícil determinar lo que es el tiempo. Bien, todo esto nos va a dar pie a hacer una serie de consideraciones que va a ocupar tiempo. Este vídeo va a ser un poco largo, por tanto, si os cansáis en la mitad, pasáis al día siguiente os veis la otra mitad. Al final pondremos una especie de ilustración de casos antiguos del tema de la burbuja temporal. Bien, vamos primero a leer la carta de nuestro querido amigo. ¿De acuerdo? Vamos allá. La carta que tenéis delante dice así: a la atención de Heliocentro, Santiago de Chile, 3 de marzo del 2018. Distinguidos señores, mi nombre es Julián López, tengo 37 años y vivo en Santiago. Estoy casado y tengo una hija. Desde niño he tenido desdoblamientos o viajes astrales. Siempre creí que eran sueños y que todo el mundo podía salir de su cuerpo conscientemente y viajar a distintos lugares plenamente consciente. Con el tiempo supe que esta facultad del desdoblamiento astral no es tan común. El otro día, en una de esas salidas, viajé al espacio y me vi a bordo de una nave extraterrestre. Los seres que allí había me vieron, por lo que deduje que tenían la facultad de ver el cuerpo no material con el que me desplazaba, o cuerpo astral. Ellos me dijeron que estaban muy preocupados, puesto que unos seres no muy positivos que viajan por la galaxia han desarrollado una tecnología terrible por la cual son capaces de introducir a un sujeto en una especie de vacío temporal por tiempo indefinido. Esa especie de cárcel somete al sujeto a un vacío absoluto en el que se bloquea el pensamiento, las sensaciones y los sentidos hasta llegar a un estado vegetativo. La gran maldad de esta especie asustaba a mis anfitriones, que estaban intentando buscar el medio de liberar a los condenados a esta cárcel del tiempo. ¿Conoce usted esta tecnología? ¿Es posible crear una cárcel del tiempo? Muchas gracias y les felicito por su canal. Gracias a ti, Julián. Bueno, pues sí, Julián, yo creo que existen. La experiencia que has tenido me parece que es muy importante. Creo que puede existir las cárceles del tiempo. Creo que, de hecho, a nivel físico y a nivel psicológico hay muchas personas que viven en una especie de cárcel o de autotortura. Las personas que se deprimen, que no ven salida, que se suicidan, que llegan a situaciones límite, probablemente tengan ese tipo de cárcel psicológica. Pero referido a lo que tú nos cuentas, yo te voy a remitir a una película, fíjate, una película que es Superman 2. En Superman 2 aparecen 3 villanos que cometen una traición y entonces el Consejo del Planeta les manda al espacio
en una cárcel del tiempo. Fíjate cómo era esa película. Vamos a poner un trocito para que veas que efectivamente esa idea ya está en los cineastas. Y los cineastas cogen del inconsciente colectivo mucha información. Enseguida vamos a ver lo que es el inconsciente colectivo, pero vamos a recordar a Superman 2. Se os ha sorprendido a los tres criminales en un nuevo acto de traición. General Zod, tu único sentimiento ha sido el desprecio por nuestra sociedad. Tu único deseo, imponer tu voluntad. Ursa, tú solo has manifestado sentimientos hacia tu malvado general. Tu único deseo ha sido gobernar a su lado. Non, careces tanto de pensamiento como de voz. Este consejo no abriga la menor duda al declararos a los tres culpables. 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 Ante mí, Jor-El. Primero tú y luego algún día tus herederos. Efectivamente, en Superman se esboza la idea de que podemos ser castigados eternamente en una especie de pliegue espaciotemporal. Puede ser. Seguramente, Julián, tu experiencia tiene sentido. Yo creo que sí. Esto que te ha pasado me da pie a explicar, antes de ir al vídeo donde vamos a contar ciertos casos de la historia de burbujas temporales, me da pie a hablar de tres conceptos que están unidos y que son lo mismo. Desde el punto de vista esotérico, cuando se habla de los registros acásicos, ¿qué son los registros acásicos? Pues, para resumirlo mucho, una especie de supercomputadora, algunos le llaman la suprema inteligencia, que desde el principio de la historia del planeta, incluso antes, va registrando las expresiones, los sentimientos, las emociones, las caras, los hechos, las circunstancias en general que se dan en el plano de la manifestación de la vida, incluso en el plano mental o en el plano, digamos, astral. Esos registros acásicos tienen toda la información, toda, de tal manera que si nosotros pudiésemos caminar o adentrarnos en esos registros, tendríamos toda y absoluta la sabiduría. Seríamos súper sabios. Hay personas que dicen que se puede avanzar o se puede penetrar en una especie de reencarnación tuya de vida pasada o de vida paralela y entonces buscar la información y aquí ser más sabio. Hay varios trucos, varias ideas que dicen que sí que puede ser que fluya el conocimiento desde el registro acásico, desde el espíritu de otra reencarnación, fluya a esta vida. A mí me cuesta, o yo por lo menos, no sé, creo que vivo más en esta vida con tantas circunstancias y tantos problemas que me es muy difícil compenetrar o bajar el conocimiento de ahí arriba. Y por otra parte se vende de todo y en estos días te hacen cursos hasta de cómo conseguir esa información. Bueno, yo soy bastante racional. Eso que se llama el registro acásico, donde está toda la información de la humanidad, desde otro punto de vista más psicológico, un científico llamado Carl Gustav Jung, contemporáneo de Freud, con el que tuvo alguna que otra diferencia, habla del inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Pues según Jung, el inconsciente colectivo es otra especie de computadora donde está almacenada la información de la humanidad a través de simbologías. Es decir, si yo sueño, por ejemplo, que se me cae un diente, significa que va a haber algo o alguien de mi familia que va a estar enfermo. Bueno, pues esa imagen la tiene también un señor de la Polinesia o un señor que vive en el Nepal o que vive en el Polo Norte. Hay una serie de representaciones simbólicas o incluso de información directa
que dice o que hace que todos nos conectemos al inconsciente colectivo y por tanto toda la memoria de la humanidad está en esa especie de ente que se llama inconsciente colectivo. Se podría entonces hacer la teoría o decir que el último niño nacido tiene toda la información anterior. Por tanto, ¿quién es el más sabio? Hombre, pues no los dioses de hace 2000 años, sino el niño que nace, que tiene no solamente la información del inconsciente de toda la raza, sino también la información de los supuestos dioses. Es una teoría. Hay otra interesante. El doctor Sheldrake habla de los campos morfogenéticos. ¿Qué son los campos morfogenéticos? Pues parecido al inconsciente colectivo y parecido a los registros ascásicos, referido a las especies. Una especie de monos tiene toda la información y todo lo que van experimentando y aprendiendo se queda ahí en esa especie de registro, campo morfogenético, como decía Sheldrake, y se expande en todas las especies de monos del planeta, de su raza. Otra raza tiene otro inconsciente colectivo, otra memoria, y todo a su vez, todo el reino animal tiene a su vez otra especie de alma, de computadora donde se informa cada cosa. Interesantísimo. Quiero hablaros también de otra teoría, la teoría del centésimo mono. Algo muy interesante, muy interesante. Voy a poneros en la pantalla un poquito la reflexión de Chopra, a que todo el mundo habéis leído a Chopra, es un personaje que digamos está de moda. Voy a poner digamos el texto que él popularizó y que viene del Dr. Watson, unos experimentos que se hicieron en una isla, en unas islas cercanas a Japón, con los monos. A los monos les enseñaron o aprendieron de una u otra manera, un mono joven aprendió a quitar la tierra de las patatas del fruto que le estaban dando. Este mono se lo ofertó o se lo enseñó a sus padres y luego después se fue expandiendo el conocimiento. Digamos que cuando llegó una masa crítica, el centésimo mono, es una forma de hablar, no necesariamente son 100, cuando llegó esa masa crítica, toda la manada sabía hacer ese experimento de limpiar la patata o el fruto de la arena con la que se había manchado. Pero lo más curioso es que cuando marcharon a otra isla que estaba a cientos de kilómetros, donde no había contacto de ninguna manera, donde no se les había enseñado a esos monos, también lo hacían. Incluso en el interior del Japón hacían los monos la misma pauta, el mismo aprendizaje que se había ensayado al principio. Es impresionante. Es decir, hay un número, una masa crítica de personajes, de sujetos, que una vez que adquieren ese conocimiento son capaces de expandirlo a toda la raza, a toda la especie. Es muy interesante esto. Voy a poneros la reflexión de Chopra, que abunda en lo que acabo de decir yo, pero que es interesante leer. Vamos allá. Deepak Chopra dice lo siguiente. A principios de los años 90, el escritor de la New Age, Deepak Chopra, en 1946, popularizó la experiencia de Lyell Watson, que relata un sorprendente suceso que ocurrió cuando él experimentaba con una colonia de monos en una isla cercana a Japón. Mucho tiempo atrás, en un pueblo lejano en Japón, había un mono llamado Emo. Los monos en esa época solían comer las manzanas sucias en el piso de jardines lleno de polvo. Un día, por error, Emo lavó la manzana en el estanque antes de comerla. A partir de entonces, lavaba cada manzana que iba a comer. El mensaje pasó de Emo a un segundo mono y luego a un tercero, y así sucesivamente. Muchos monos empezaron a lavar las manzanas antes de comerlas. Después de algún tiempo, algunos monos vecinos de otros pueblos también comenzaron a lavar las manzanas antes de comer. El día en que el centésimo mono lavó una manzana y se la comió, se observó un extraño fenómeno en todo el país. Todos los monos empezaron a lavar las manzanas antes de comerlas. Por lo tanto, en esa zona la masa crítica fue de 100. Una vez que se alcanzó la masa crítica, la información se propagó como un reguero de pólvora por todos y cada uno de los monos y todos empezaron a lavar las manzanas antes de comerlas.
Bien, Chopra nos relata de una manera resumida lo que hizo el doctor Watson, pero el experimento en sí, el razonamiento de Chopra es muy importante. ¿Qué pasaría si una masa crítica de seres humanos aceptáramos que no hay que tener una guerra, que no hay que matar al enemigo, que lo más importante es el amor? Pues no sé cuál será la cifra exacta para llegar a ese momento de masa crítica que pueda producir una información nueva en la raza. 1 millón, 10 millones, 1000 millones, no lo sabemos. Pero si consiguiésemos aplicar en el ser humano los valores éticos y morales necesarios para conseguir una masa crítica que sea capaz de cambiar el devenir de la humanidad, lo habremos conseguido. Y esto me da pie a otra cuestión. ¿Me habéis preguntado alguna vez cómo nos ayudan los maestros del espacio, los extraterrestres o los seres superiores o las entidades superiores? Pues lo voy a decir, nos ayudan de una manera silenciosa. Fijaros, vamos a coger un personaje, Jesucristo o Buda, digo porque es lo más popular que tenemos y además son millones de seguidores lo que tiene. Vamos a coger, por ejemplo, sin ser peyorativo ni hacer un juicio de valor sobre Jesucristo. Jesucristo produce unos hechos, una serie de experiencias junto con su gente y eso queda grabado en el registro ascásico, en el inconsciente colectivo o en esa especie de alma colectiva de la humanidad. Pero desde hace 2000 años, una casta sacerdotal, una serie de filósofos y de personajes empiezan a meter información añadida, de tal manera que le atribuyen milagros, le atribuyen bondades, empiezan a dar la interpretación adecuada. ¿Qué ocurre, por tanto, con la información primigenia de las experiencias que vivió Jesucristo? Que están siendo reinformadas, están siendo adulteradas por tratados, apreciaciones, puntos de vista, procesos filosóficos, entendimiento de cada personaje. Al final, el niño que nace tiene esa información tergiversada, movida, cambiada, y por tanto está, digamos, aceptando los dogmas o las filosofías que se explican desde hace 2000 años que seguramente nada tienen que ver con lo que hizo ese personaje. Bien, os voy a decir cómo actúan determinadas, digamos, entidades superiores. Hay mucha gente que no lo sabe. Se cree que las entidades superiores vienen en un platillo volante a convocar a 4 señores para ver el platillo y decir, ¡ay, qué bien, somos elegidos! Pues no, eso no tiene que ver absolutamente nada con la filosofía de estas entidades. Eso es folclore, es circo y no tiene nada que ver. Hay seres que son capaces de viajar en el tiempo. Por eso antes hemos dicho que la dimensión del tiempo es muy extraña. Seres que son capaces, que viven en el futuro, porque van a una alta velocidad, porque su galaxia, su universo, está a una distancia, digamos, infinitamente grande y va a una velocidad por el espacio 100 veces o 1000 veces o 1 millón de veces superior a la nuestra, por tanto viven en el futuro. Estos seres son capaces de pasar al pasado, ir al tiempo de Jesucristo como ejemplo. No pueden cambiar lo que se hizo, no pueden. Lo hecho está. Además, si se cambiase, se produciría una paradoja por el cual ahora mismo no sabremos ni siquiera si existimos. Hay una película que habla de eso. Pero sí que pueden crear una película, una información que se incorpora al inconsciente colectivo. No cambian los hechos, pero sí meten una información. ¿Qué va a ocurrir con el último niño nacido? ¿Qué va a ocurrir con nuestros nietos? Pues va a ocurrir que van a adquirir la información que estas entidades han puesto en el inconsciente colectivo. Esa masa crítica de personas que es capaz de recibir esa información porque estas entidades la han introducido, son capaces en un momento determinado, cuando la ley lo permite, porque hasta estas entidades siguen un patrón, siguen la ley cósmica. Esa masa crítica en ese momento dice, cierto, tenemos en el espíritu, en el inconsciente, una información que es la adecuada. Por tanto, nos ayudan creando esa información, creando un banco de datos para que los que nazcan sean capaces de asumir
otros roles, otros comportamientos y otros valores éticos. Repasad lo que os digo. Es muy importante. Normalmente se presentan los extraterrestres como ET, que es medio lelo, o los negativos que vienen a chuparnos la sangre, o los Anunnaki, que son medio lagartos. Por favor, no mezclemos una cosa con otra. Eso está bien en un contexto cultural muy bajo y muy sensacionalista, pero las entidades superiores saben que no pueden actuar así. Actúan de otra manera y solo los iniciados conocen parte de su información, no toda, por supuesto. Insisto, si fuésemos capaces de introducir información en el inconsciente colectivo, una información que cambie los actuales valores que nos está llevando al autoaniquilamiento, probablemente sea más fácil para nosotros cambiar. Normalmente tampoco se hace así. En la última novela que he escrito hablo de algo que es muy importante y que me fue revelado a través del Consejo de Visiones. Todo lo que nosotros leemos, todas estas cosas son del Consejo de Visiones. El Consejo de Visiones son un grupo de psíquicos que recibe información, nosotros la cribamos y os la expresamos, os la exponemos. En esa novela, un grupo de estos iniciados, de estas personas que en silencio, con discreción, sin crear sectas ni nada, actúan, hacen una película que tiene un impacto inmenso en la conciencia de la humanidad. Millones de seres ven la película, lo mismo que vieron los 10 mandamientos, o Moisés, o la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues hacen una película y digamos que hacen la película después de una guerra, la Tercera Guerra Mundial. El ser humano se traumatiza, que está hecho polvo, y tiene un sentimiento de remordimiento. Ataca a sus políticos, se ve que ha sido manipulado y engañado para llevarles a una guerra. Y en ese estado de sentimiento, de arrepentimiento, de dolor, después de millones de muertos, se hace una película, estos iniciados se hacen una película que impacta fuertemente en toda la conciencia colectiva. Ahí empieza el cambio. Pero es que simultáneamente a estos, entidades superiores que trabajan con estos, con los que están aquí, con los iniciados de la Tierra, ponen en el inconsciente colectivo la información de la película. Es decir, vienen del pasado, cogen la información y la meten directamente y no cambian el pasado, pero sí que meten una información más veraz, más positiva. Y automáticamente, después de ese conflicto, con esa operación de la película en el lado físico, en la tercera dimensión, y lo que meten las entidades superiores, se produce un cambio en la Tierra y nos acercamos a un milenio de paz, de justicia, de libertad, de inteligencia y de humanismo. Bueno, esa es la novela, pero valga esta novela para ilustrar la idea que quiero transmitiros. No digo que tenga que ser necesariamente creída, cada uno tiene sus valores y simplemente lo que intentamos es crear debate. Os había anunciado al principio de este trabajo que íbamos a poner una ilustración pequeñita de 3 casos o 4 de burbujas en el tiempo, personajes que fueron arrebatados en el sueño o en situaciones extrañas y que ellos pensaban que habían pasado 10 minutos y simplemente pasaron 300 años, 50 años, 60 años, cosas interesantes. Hemos cogido, por tanto, de la historia 3 o 4 pasajes y ahora os los presentamos para ilustraros lo que es la burbuja del tiempo, el espacio y el tiempo. No puedo alargarme más porque si no el vídeo se hace muy pesado. Por tanto, os dejo con el vídeo y espero que os guste. El tiempo. Esa dimensión desconocida puede dilatarse o encogerse en función de la velocidad. Muchos han oído hablar de la paradoja de los gemelos, según la cual 2 hermanos gemelos se despiden en su ciudad natal. Uno de ellos es astronauta y emprende un viaje espacial mientras el otro permanece en casa. Transcurrido algún tiempo, el gemelo astronauta regresa de su viaje en cohete a la velocidad de la luz y decide visitar a su hermano, comprobando entonces que éste se ha convertido en un anciano, mientras él, decenios más joven, aparece ahora igual que el día de su partida. Esta paradoja de tiempo se ha utilizado muchas veces en el cine y más recientemente la gran producción cinematográfica Interestelar cuenta cómo un viajero del tiempo retorna a su casa a punto de despedir a su hija anciana, mientras él permanece tan joven como el día en que se fue. Y antes que esta película,
Charlton Heston interpreta otra mítica producción, El planeta de los simios, por la cual, a su retorno a la Tierra después de viajar por el espacio, comprueba asombrado cómo los monos han superado al hombre en evolución. En esta ocasión vamos a presentaros varios casos históricos que hablan de esta burbuja temporal. Son casos recogidos por el periodista argentino César Reyes de Roa. El primero sacado del texto Paralipómenos de Jeremías, que dice así: Habló entonces Jeremías: Por favor, Señor, muéstrame qué puedo hacer por Abimelec el etíope, que practicó muchas obras buenas con tu siervo Jeremías, pues él me sacó de la cisterna de lodo, y no deseo que vea la destrucción y desolación de esta ciudad, sino que tengas compasión de él y no se vea afligido. Y dijo el Señor a Jeremías: Envíalo a la viña de Agripa y a la sombra del monte, yo le protegeré hasta que yo haga que el pueblo retorne a la ciudad. Llegado el amanecer, Jeremías envió a Abimelec diciendo: Coge la cesta, parte hacia la finca de Agripa por el camino de la montaña, trae unos pocos higos y entrégalos a los enfermos del pueblo. Pues el favor del Señor está sobre ti, y su gloria sobre tu cabeza. Tras decir esto, Jeremías le despidió, y Abimelec marchó según le había dicho. Abimelec, por su parte, llevó los higos bajo un sol ardiente, por lo que al encontrarse un árbol se sentó bajo su sombra para descansar un poco. Y al reclinar su cabeza sobre la cesta de los higos se durmió, quedando dormido durante 66 años sin despertarse de su sueño. Cuando Abimelec despertó y regresó a Jerusalén, comprobó que la ciudad no estaba igual que antes, y que Jeremías y el pueblo había sido exiliado por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Habían pasado 66 años. El segundo está contenido en el libro titulado Mitología japonesa de Karl Florence. Uno de sus relatos habla acerca de un personaje apodado el Hijo de la Isla, cuya historia se cuenta por la tradición japonesa antigua y dice así: En la comarca de Yosa hay un distrito que se llama Heki, y en dicho distrito un pueblo llamado Susukaja, y entre los habitantes de este pueblo vivía un hombre al que llamaban el Hijo de la Isla. Este hombre era de bella prestancia y aspecto incomparablemente señorial. En tiempos del emperador que regía el imperio desde el palacio de Asakura, el Hijo de la Isla salió un día a pescar solo en su barca. Como no pudo atrapar ningún pez, se quedó dormido. De repente despertó viendo a su lado a una joven de belleza indescriptible, y entonces maravillado le preguntó: ¿Quién eres tú, y cómo has llegado hasta aquí si las casas quedan muy lejos y la extensión del mar está desierta? Y ella, sonriente, le respondió: He venido a través de los aires. ¿De dónde has venido a través de los aires?, quiso saber el Hijo de la Isla. He venido del cielo. Olvida tus dudas, te lo ruego, y únete a mí por el amor, dijo la joven, y continuó: Me propongo estar a tu lado tanto tiempo como duren el cielo y la tierra. Si quieres creer en mis palabras, cierra los ojos un rato. Luego, pronto, ambos llegaron a una misteriosa isla que estaba completamente cubierta de perlas. El Hijo de la Isla nunca antes había visto tal resplandor. A continuación, él fue presentado al padre y a la madre de la bella joven, y ellos le explicaron la diferencia entre el mundo de los hombres y la residencia celestial. El Hijo de la Isla se casó con la muchacha del cielo, y sus fiestas fueron 10.000 veces más espléndidas que la de los humanos. Pasaron algunos años, y el Hijo de la Isla empezó a sentir nostalgia de su país. Echaba de menos a sus padres y empezó a menudear en quejas y tristezas. Fue entonces cuando la joven, preocupada, le preguntó cuál era su deseo, y él respondió que le agradaría mucho poder visitar a sus ancianos padres,
Después de la despedida, él embarcó y ella le mandó que cerrara los ojos. Al abrirlos, de súbito, él se encontró de nuevo en el poblado de Susucaja, y se alegró por esto. Pero al momento siguiente, cuando observó mejor a su alrededor, notó que los habitantes y las casas habían cambiado mucho. No pudo de hecho reparar en nada que le permitiese encontrar la casa de los suyos. Entonces el hijo de la isla se dirigió a un aldeano. ¿Dónde vive ahora la familia del hijo de la isla?, le interrogó. ¿De dónde vienes tú que preguntas por una cosa tan antigua?, contestó el aldeano, y agregó: según he oído contar en las tradiciones de los ancianos, en tiempos muy remotos vivía aquí un hombre llamado el hijo de la isla, quien un día salió con su barca al mar y nunca regresó. De eso han pasado más de 300 años. ¿Quién eres tú que preguntas tales cosas? El hijo de la isla rompió a sollozar y desde entonces vivió sin reposo como un vagabundo. El tercer caso está sacado del apócrifo titulado Ascensión y Visión de Isaías, libro no incluido en el canon, por supuesto, pero que con mejor suerte que otros ha sido conservado en las Biblias etíopes desde el siglo II a.C. aproximadamente, el cual empieza relatando cierta ocasión en que la fe del profeta se había visto quebrantada por las dudas acerca de la grandeza de su Dios. Isaías fue entonces arrebatado al cielo. Disipadas tales dudas, Isaías se lamentó luego al saber que sería devuelto a la tierra diciendo: «Pero, ¿por qué tan pronto? He estado aquí solo algunas horas». A lo que un ángel le respondió: «No han sido solo algunas horas, sino 32 años». De modo que, alarmado por el poco entusiasta porvenir que imaginaba el profeta, agregó: «¿Por qué debo volver a mi carne vieja y a mis huesos viejos?». Y el ángel entonces contestó: «No estés triste, cuando vuelvas a tu pueblo no serás ningún viejo». Asimismo, algo semejante vivió el famoso griego Epiménides en el siglo VII a.C., cuando siendo todavía un niño fue enviado por su padre en busca de un carnero e intentó hallar refugio del intenso calor del mediodía, entrando en una cueva donde cayó en un profundo sueño. Y al despertar, ya de regreso en casa, comprobó que su antes joven hermano se había convertido inexplicablemente en un anciano. Al parecer, su largo sueño había durado algo así como 57 años. Bien, amigos, esta es la exposición que os queríamos hacer a partir de la pregunta que hace Julián. Fíjate si ha dado de sí tu pregunta, Julián, espero que lo estés viendo. Si os ha gustado bien, si no, vuestra opinión es valiosísima para nosotros y para el colectivo que está viendo estos vídeos. ¿Se puede hacer mejor? Seguro. ¿Hay que profundizar más? Por supuesto, esta es la idea, pero el vídeo en YouTube no nos deja alargarnos mucho, no tenemos grandes producciones ni grandes medios. Por eso, de una manera coloquial y en forma sencilla, hemos transmitido estas inquietudes para ver vosotros qué pensáis de ello. Muchas gracias por acudir a nuestro canal, por vuestra fidelidad, por vuestros comentarios. Incluso los que no son positivos para nosotros también son buenos, porque crea debate, y en el debate sale la información, sale el contraste, pero siempre dentro de la línea de tolerancia y de aceptación. Muchas gracias por acudir a nuestro canal y os esperamos en el siguiente vídeo. Adiós.